Cuando uno se embarca en un proyecto como los encuentros y tiene la oportunidad de descolgar el teléfono y con una llamada de teléfono conseguir que alguien como tú nos acompañe esta tarde, siempre es un placer y un orgullo el que nos elijas para estar fuera de casa. Gracias a todos por venir, a los habituales, que hay muchos, algunos yo creo que ya estáis enganchados a nuestros encuentros, lo cual nos gratifica enormemente, y a las caras nuevas, también por elegirnos para compartir esta tarde de miércoles. Un primer recuerdo y un primer momento, porque uno de los temas que María Jesús habitualmente ha elegido a lo largo de tu trayectoria literaria ha sido el sufrimiento, aprender a vivir y a amar sin sufrir. Yo hoy no quisiera empezar este encuentro con una mirada triste a aquellas personas que en este momento están sufriendo la tragedia aérea que ayer ocurrió en nuestro país, y la verdad que me gustaría simplemente tener un pequeño momento de solidaridad para esas personas que en este momento están viviendo el sufrimiento en primera persona y están, por cierto, siendo acompañadas y atendidas por profesionales de la psicología que también en esos momentos tan duros se están convirtiendo en profesionales de referencia. Decía María Jesús que tu trayectoria está muy marcada por el intento de transmitir a la gente herramientas y mecanismos para manejar el sufrimiento, pero en este momento tu planteamiento es distinto en tu nuevo libro. Hablas de felicidad, hablas de bienestar, las 3 claves de la felicidad, pero a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta muy definitoria y probablemente complicada de contestar. ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y estoy encantada de estar aquí. Tenemos a Ángela, está un poco cachuchita por allí al final, y Carlos ha tomado su relevo. Y es una delicia estar en Santander y estar con 2 grandes amigos como son Ángela y Carlos. Decía así, descuelgas el teléfono, llamas y encantada de la vida, siempre en ese aspecto encantada. ¿Qué es la felicidad? Si nos preguntasen a cada uno de nosotros qué es la felicidad, seguramente tendríamos una respuesta distinta, ¿verdad? Y si nos preguntasen cuáles son las 3 claves, cada uno diría las suyas propias especiales. Es difícil definir lo que es la felicidad. Cada persona sabe cuándo es feliz, de la misma manera que sabe cuándo está sufriendo y cuándo es un sufrimiento desgarrador. En un congreso sobre la felicidad me pidieron que hiciera una definición. Entonces yo me puse aquí un poquito subidita de tono y pensé, voy a decir algo que no lo diga todo el mundo. Y estuve un poquito dándole vueltas qué era para mí la felicidad, y al final mi definición es: la felicidad es sentir el abrazo amigo de la vida. Eso es para mí la felicidad. ¿En quién estabas pensando cuando estabas escribiendo este libro? ¿A quién va dirigido? ¿Quién estaba en tu cabeza cuando te sentaste al ordenador? Fíjate, es fruto de una reflexión conjunta, gran parte del equipo nuestro, que en un momento determinado lo que nos planteábamos es: ¿por qué hay tantas personas, buenas personas, que les cuesta ser felices? ¿No? Y en este sentido estuvimos haciendo una labor de indagación y de investigación sobre más de 3.000 personas que habíamos ido atendiendo, diferentes psicólogos, y llegamos un poco a esa conclusión. ¿En quién pensaba? En esas personas que las ves y que dices, qué buena gente, y que sin embargo piensas, qué difícil, ¿por qué les resulta tan difícil ser feliz, ¿no? Mucho más difícil que a otras personas. Yo suelo decir que las malas personas son bastante felices. Entre otras cosas, disfrutan además haciendo infelices a los demás. Y como no tienen ningún tipo de límite, o muy pocos, tienen los suyos solamente, casi todos se lo permiten, pues no tengo yo mucho interés en que las malas personas sean más felices. ¿No estabas pensando en ello? No, no estaba pensando en ello. Estaba pensando en esa gente que realmente merece ser feliz y que sin embargo te das cuenta que se exigen tanto a sí mismos fundamentalmente, que ahí es cuando vimos que la principal dificultad que tenían son personas generosas, sensibles, que hacen la vida bastante fácil a los que están realmente alrededor. Son personas más bien auténticas, coherentes,
y que sin embargo en algún momento de su vida tuvieron algún fallo y no se lo perdonan, ¿no? Y puede ser algo que ha sucedido lejísimos en el tiempo, pero que está muy presente en sus emociones. A esas personas va dirigido este libro. Esas personas porque dices, qué pena que no sean felices cuando realmente son tan auténticas y tan de verdad, ¿no? Y ahí surgió la primera clave, la importancia de perdonarse uno mismo, y porque el que te perdonen los demás no sirve. A estas personas realmente no les sirve. ¿Somos más o menos felices que nuestros abuelos? Bueno, habría que preguntarle a nuestros abuelos qué era para ellos la felicidad y probablemente tendrían menos expectativas sobre la vida que las que podemos tener nosotros. En esos estudios que nosotros hacemos, lo que hemos visto es que los jóvenes de hoy, los jóvenes, son menos felices, por ejemplo, que hace 15, 20 años. Y esto sí que nos preocupa extraordinariamente. Hicimos un estudio donde dividimos a las personas, digamos, en 6 grupos. Por una parte tendríamos los empresarios, en otra los emprendedores o autónomos, en otra los que trabajan por cuenta ajena, en otra los parados, los jóvenes y las personas mayores. Y yo, me vais a permitir que os tutee. ¿Qué grupo pensáis que son más felices, o que por lo menos en ese estudio que nosotros hicimos nos salían más felices? Los mayores. Pues efectivamente, los mayores y los empresarios, ¿no? A pesar de quejarse mucho y tal, luego os cuento por qué. ¿Quién pensáis que nos salió más felices, los hombres o las mujeres? Esto, la contestación aquí es clarísima y fortísima. Pues fijaros que hasta hace 10 años éramos más felices las mujeres. Hace 5 más o menos estábamos a la par y hoy son más felices los hombres. Y los menos felices, ¿quiénes nos salieron? Por supuesto los desempleados y los jóvenes. Y cuando les preguntamos un poco en general, dices, ¿y por qué los jóvenes? ¿Cómo es posible que en esa época tan maravillosa de la vida? Ay, me acuerdo cuando yo era joven que era imposible que fueras así feliz, podías estar un día mal, y eso sí, ese día estabas tremendamente mal, ¿no? Pero al día siguiente estabas otra vez de maravilla. Y cuando les preguntamos, ¿por qué no sois felices? ¿Qué creéis que nos respondieron? Algo que a nosotros mismos nos llamó la atención, ¿eh? Lo que nos respondieron es porque necesitamos que nos quieran más. Es cuando ves ese tremendo error en la educación que hemos tenido, esa sobreprotección en extremo que hemos hecho con la gente joven, que da que hoy en día, que independientemente de que tienen las cosas difíciles, el trabajo complicado, todo lo que queráis, pero que te digan que no son felices porque aún necesitan sentirse más queridos, dices, qué poco les hemos preparado para la vida. Y cuando vimos por qué eran más felices los hombres que las mujeres, lo que nos daba es que los hombres os perdonáis mejor a vosotros mismos y también perdonáis bastante bien a los demás. Mientras que las mujeres nos cuesta un mundo perdonarnos y además nos responsabilizamos de todo. De nuestra pareja, de nuestros hijos, de los amigos, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los que pasan por ahí, absolutamente de todo. Y así es muy difícil realmente ser feliz. Entonces, ¿somos más o menos felices hoy? Yo te diría, es una felicidad diferente, pero cuando las encuestas le preguntan a la gente si quiere ser feliz, lo que está muy claro es que la inmensa mayoría de la gente dice que sí. Y muchísimas de esas personas mienten y mienten mucho. No es tanta la felicidad que ves como la que realmente nos gustaría ver, os lo puedo asegurar. Y en esa macroencuesta que hicimos de 3.000 personas es cuando vimos que entre las cosas que más te cuesta aprender, pero más feliz que te hace, es aprender a perdonarte. Y la gente mayor, veías que a medida, lo decís por ahí alguien a partir de los 55 años más o menos, pues efectivamente a partir de los 55 años empiezas a coger una carrerilla hacia arriba que realmente se sienten infinitamente más felices, porque yo creo que es como esa sensación de ¿cuánto he aprendido de la vida? ¿No? ¿Qué cantidad,
sufrimiento me puedo evitar en este momento? ¿Cómo empiezo a relativizar realmente las cosas? Y es una delicia comprobar cómo esas personas cada día se van sintiendo mejor. Y el gran reto que tenemos es cómo sentirnos mejor cada uno de nosotros y cómo conseguir que nuestros jóvenes, que son realmente el presente y el futuro, que nuestros jóvenes se sientan felices y se den cuenta algo que no han descubierto, que es que la felicidad está dentro de ellos y no afuera. La felicidad del ser y no la del tener, que es lo que nos han vendido durante unas cuantas décadas, ¿no? Cualquiera que lea tu libro se da cuenta de que hay un concepto central en él, el perdón. ¿A qué llamaríamos perdón? Es decir, ¿qué es perdonarse y qué no es perdonarse, María Jesús? El perdón sería estar en paz con uno mismo, pero de verdad, ¿no? El perdón es asumir que somos personas y las personas nos equivocamos. Siempre digo que los niños nos enseñan mucho, que cuando tengamos alguna duda, miremos a ver qué es lo que hacen ellos. Si vosotros pensáis en niños de 3, 4, 5 años, imaginaros la típica pelea que están allí cogiéndose, se tiran, uno le da un cachete al otro y le regañas. ¿Qué es lo primero que hace el niño al que le regañas? Que acaba de zurrar al otro. Llora, para ver si con eso le quitamos el tema, o te dice tranquilamente que él no ha sido. Y cuando le dices, hombre, que te he visto, se queda un poco así como diciendo, bueno, y dice, bueno, pide perdón y se queda liberado, absolutamente feliz, está liberado, a los 5 minutos le vuelve a cascar. Es decir, en ese sentido, los niños asumen perfectamente que podemos tener errores, que nos podemos equivocar, que bueno, tienes que pedir perdón y ya está, no le dan mayor importancia. Mientras que realmente los adultos no asumimos que somos personas y como personas nos equivocamos. Cuando alguien me dice, es que yo con esta conducta me hice muchísimo daño a mí mismo o hice mucho daño a otras personas, lo que le dices es, pero bueno, pero tú que has nacido, si eres persona, cometemos errores. Hay algunas personas que se quieren vengar y que no han aprendido que la venganza no trae la felicidad, ni tan siquiera una satisfacción importante, que al final lo único que trae es dolor. Pero es verdad que hay algunas personas que lo piensan, pero lo que ves es, o asumimos que como personas nos equivocamos y nos seguiremos equivocando y cometeremos errores y no por ello somos tontos ni bobos ni ninguna otra historia, o si no difícilmente vamos a ser capaces de seguir creciendo. Y cuando tienes a la típica persona que le preguntas, yo hago también bastante selección de personal, y hay una pregunta que suelo hacer y es, ¿cuál es el error que más le pesa en su vida? ¿Cuál es la situación de la que más se arrepiente? Y cuando alguien dice que ninguna, no le selecciono para nada, da igual lo que sea, directamente. Y cuando me dice que es que no recuerda errores, tampoco le selecciono, porque digo, entonces los vas a cometer en el próximo trabajo. Es, a ver, de los errores se aprende. Lo peor no es cometer errores, lo peor es no tomar decisiones. Hay personas que van por la vida sin ser dueños de su vida porque son incapaces de tomar una decisión y comprometerse con lo que piensen en ese momento. Lo peor es la duda permanente. Pero esa persona que es su principal enemigo, tenemos que intentar ayudarla a liberarse. Decías antes un dato, decías que los hombres se perdonan en general, o nos perdonamos mejor que las mujeres. ¿Tiene esto algo que ver, se me ocurre, con el concepto de culpa? Porque sí es cierto que los terapeutas vemos un manejo de la culpa mucho más complejo en el caso de la mujer, ese concepto judío-cristiano de culpa. Yo puedo decirle a mis pacientes un poco de broma que a mis pacientes femeninas, que menudo la liaron con la manzana. Y realmente yo tengo la impresión de que quizás está vinculado a ese concepto, al concepto de culpa. ¿Cómo lo ves? Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, parece que a veces ser mujer y sentirnos culpables va inmediatamente unido, ¿no? De alguna forma. Pero es lo que decíamos de va muy unido al concepto de culpa y al de responsabilidad extrema, ¿no? El de pensar que todo depende de ti, que algo va mal depende de ti. Es decir, tú tienes una persona en consulta, te viene y dice, ¿por qué vienes? Porque mi hijo está mal, a mi hija le pasa esto otro, porque mi marido, porque tal, y dices, bueno, entonces vienes para ayudarles, ¿no? Y te dice, sí, vengo para ver qué es lo que yo puedo hacer. Mientras que cuando te viene el hombre, normalmente cuando le dices, ¿por qué vienes y tal? Normalmente te dice que porque su mujer le hace la vida imposible, ¿no? Pero, porque me han traído.
como que me ha traído a mi mujer a rastros literalmente, ¿no? Pero no tiene ese concepto de culpabilidad, es decir, el hombre más tiende a echar la culpa afuera, ¿no? Tengo un trabajo que me estresa mucho, tengo muchísima presión, y sin embargo las mujeres rápidamente somos nosotras quienes nos sentimos culpables. Y como no nos liberemos de eso, tenemos dos problemas. Uno, vamos a ser bastante infelices, y dos, vamos a ser muy fácilmente manipulables. Si tú no te perdonas fácilmente, estás en manos de los demás. Cuando alguien es capaz de provocarte cierta culpa, tienes una debilidad. Cuando te dicen aquello de yo soy infeliz por ti, yo no estoy bien porque tú me has hecho esto, acuérdate cuando me hiciste lo otro, es tremendo. Y hay muchas personas que viven totalmente condicionadas por esa culpabilidad. Por eso es tan importante liberarse y es tan importante decir, a ver, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que puedo hacer en este momento? Lo hago y a partir de ahí, oye, sigo viviendo, sigo creciendo y sigo aprendiendo. Volviendo a la metáfora de antes, los malos, ¿verdad que no se sienten culpables? Pues no hagamos el tonto a las buenas personas y estar culpabilizándonos por lo nuestro, por lo ajeno y por lo que nos quieren culpabilizar encima. Si tuviéramos que establecer una trilogía sobre qué tres cosas, desde tu punto de vista, serían las más importantes que fuéramos capaces de perdonarnos, qué experiencias, qué vivencias, qué conductas. Cuando esto lo hemos mirado y hemos visto cuáles son los perdones más difíciles que tenemos, normalmente ahí hemos encontrado, y fijaros, ahí ya no hay tanta diferencia entre hombre y mujer, hemos encontrado que es el haber fallado a los seres más queridos. Y dentro de los seres más queridos, madres e hijos, y por este orden, ¿no? Esa sensación de se ha muerto, y digo mi madre y no mi padre, porque normalmente sentimos más que hemos fallado a nuestra madre. Se ha muerto mi madre y no he sido capaz de decir todo lo que realmente yo la quería, todo lo que ha significado para mi vida, todo lo que la debo de alguna manera. Ese es el perdón más difícil. Es donde lo hemos visto, porque la gente lo que dice es ¿cómo es posible tanto tiempo? ¿Cómo es posible habiéndome dado todo prácticamente? Y si tengo que pensar, a veces hay pacientes que se dicen, si tengo que pensar con cuál es la persona que peor me he portado en mi vida, es con mi madre, que es la que más me crió. Ese es un perdón muy difícil. El otro perdón muy difícil es con los hijos. Cuando sientes que fallas a los hijos en lo fundamental, cuando tú has intentado dar lo mejor de ti, y cuando crees que llega un momento que dices, creo que mis hijos se avergüenzan de mí, o por lo menos yo me avergüenzo de cómo he actuado con ellos, ese es otro perdón complicado. Y el otro es cuando nos hemos fallado a nosotros mismos. Incluso cuando tenemos la sensación de que nos hemos vendido. Siempre suelo comentar que no conozco a nadie que después de haberse vendido haya sido capaz de ser feliz. Y hay muchas personas que piensan que en un momento determinado de sus vidas se vendieron. Por comodidad, porque pensaban que era lo mejor, porque creían que no tenían otro remedio, pero vendieron esa parte tan importante de nosotros mismos. Ese es un perdón también muy complicado. Y yo añadiría casi un cuarto, que es cuando pensamos que nos han tomado miserablemente el pelo. Y cuando coges y dices, ¿cómo es posible que haya sido tan idiota, que todo el mundo me lo advertía, que yo seguí diciendo que no, y al final me las han dado todas juntas? Cuando tenemos, lo malo es la cara que se te queda, ¿no? Sí, cuando tenemos la sensación de que habrá pensado todo el mundo, eso también cuesta. Pero yo os preguntaría, y os diría, si hay alguna persona que queréis especialmente en vuestra vida, y os diría que empezaréis por vosotros, que es importante, pero después alguna persona que queréis especialmente, decirle que la queréis. Hay muchas maneras de decirlo. No vale eso de hablar por teléfono y cuando te vas dices te quiero mucho y tal. No, eso no, eso es como muy americano, ¿no? Es decir, a todo el mundo ahora le decimos que le queremos. No, dile de verdad a esa persona un día qué es lo que ha significado para ti, qué es lo que te ha enseñado, qué es lo que has aprendido, cómo darías la vida realmente por ella, lo orgullosa que te sientes. Nunca os arrepentiréis de hacer eso
y sigue no haberlo hecho. ¿Perdonar exige olvidar? Pues no necesariamente. Es decir, porque a veces si olvidamos, desaprendemos. A ver, perdonar significa superar algo, que es distinto, y aprender de esa circunstancia. Si nosotros cometimos un fallo, es importante que lo tengamos ahí para que no vuelva a suceder. Si alguien en un momento determinado nos tomó literalmente el pelo, también es importante que nos acordemos para que no nos lo vuelva a tomar. Es decir, hay gente que abusa, y abusa de las personas generosas. Y cuando además ven que somos fáciles, pues tienden a seguir abusando. Entonces, una cosa es que tú perdones y otra es que olvides. Con los niños lo ves muy fácil. Es como cuando acaban de tomarte el pelo, organizan una enorme, te han llamado de todo y luego te piden y te dicen, bueno, ¿me perdonas? Y dices, te perdono, pero no te olvido. Sigues sin salir, sigues sin hacer esto, sigues sin la tablet, sin tal, sin no sé qué, aunque estás perdonado. Bueno, pues esto es muy importante. No olvidemos, no tiene por qué ir necesariamente bien. ¿Qué es lo que los demás no nos perdonan? ¿Qué pensáis que no nos perdonan los demás? Depende de cómo sean, pero algo que a los demás les cuesta mucho perdonar, ¿qué suele ser? Yo voy a decir una. Engañarle, mentir. El triunfo, el que hayamos mentido, el éxito, efectivamente. Que te vean feliz. Que te vean feliz. Eso es. Eso es. O sea, hay mucha gente que le joroba que otras personas se vean felices. Y además te lo dicen, ¿no? Es que, pero ¿por qué estás siempre tan alegre? Y dices, bueno, ¿pero qué te hago yo? Es decir, ¿me quieres decir un poquito qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que no perdona a otras personas que sean felices. Y tampoco les perdonan que sean seguras, que tengan sus propias ideas, que no sean manipulables. Hay personas que no perdonan que los otros tengan éxito, ¿no? Y en este sentido lo veréis. Es decir, las personas que en teoría en esta sociedad han tenido un determinado éxito, muchas capas de la sociedad es como si estuvieran en permanente confrontación, ¿no? Hay algo que se da mucho en España, y yo espero que en Cantabria menos, pero mucho en España, ¿qué es? La envidia. La envidia. La envidia. Y habrás visto, Carlos, que le dedico un capítulo prácticamente a la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es muy peligrosa, enormemente. Mira, cuando realmente eres una persona baja y tal, y dices, no, pobrecillo, es que es tan envidioso, yo siempre digo, de pobrecillo nada. Es decir, porque el envidioso está bien fastidiándote a ti. Y el envidioso además hace algo que es muy peligroso. ¿Qué es? ¿Qué hacen los mentirosos constantemente? Difaman, mienten, inventan, absolutamente. Es decir, los envidiosos realmente mienten mucho, pero es un peligro, porque son capaces de inventarse lo que sea, contar de hundir a otra persona. Entonces, mira, con un envidioso hay que tenerle a cierta distancia, en serio. Cuando ves que te viene así como muy veloso, muy cercano y tal, precaución, que algo está buscando, de verdad, Y cuando le ves que está contento, alerta en ese punto. Y no les tengáis lástima, no les tengáis, de verdad, es un error, porque ellos van a ir a ver lo que pueden conseguir. Son esas personas que dices, no les tengo ninguna lástima porque han podido ser personas honestas, agradables, generosas y son todo lo contrario. Entonces, si tenéis personas envidiosas al lado, muchísima precaución y toda la distancia del mundo que podáis, en el ámbito que las tengáis. A veces tenemos compañeros envidiosos, jefes envidiosos, en los niños es una de las cosas que primero tenemos que combatir, cuando ves esa envidia, esos celillos entre unos y otros. Y del envidioso al celoso, cuidado que hay muy poquita distancia además. Uno de los aspectos vitales que nos genera más felicidad o infelicidad en general es la relación con los hijos. Y es una fuente muy común de conflicto y también de dificultad para asumir los errores. ¿Qué le dirías a un padre, qué le dirías a una madre a la que le cuesta o al que le cuesta asumir que ha podido cometer errores en la educación de sus hijos? Yo le diría que
no nos sintamos más responsables de lo que realmente somos. ¿Qué quiero decir? A veces desde la psicología hay algunos conceptos que quizá no nos hemos explicado demasiado bien y con frecuencia decimos que los hijos son el fiel reflejo de los padres. Y esto no es verdad. Y que los padres son los responsables de cómo sean los hijos. Y esto tampoco es enteramente verdad. Es decir, evidentemente eres un modelo y evidentemente influyes mucho. Pero mirad, de las personas que estáis aquí y que tengáis muchos hijos, si lo analizáis, seguro que son bastante diferentes entre sí. Y son diferentes porque han nacido ya diferentes. Y algunos nacen fantásticos, algunos nacen, y lo ves, yo siempre lo digo, creo que lo dije el año pasado, con 3 meses ves muy bien cómo va a ser una persona. Con 3 meses ves a un bebé y ves al que es simpático, cariñoso, cordial, alegre, feliz, seductor, encantador, y al que es puñetero, malhumorado, renegado, que está siempre buscando todo, y se nace así. El pobre que está siempre fastidiado ha nacido así. Entonces, realmente hay hijos que son muy influenciables por el entorno. Y hay hijos que son muy poco influenciables por el entorno, de verdad. Y cuando llegas a esa parte de la vida tan complicada que es la adolescencia, donde los padres ejerces muy poquita influencia y mucho el entorno, de repente te encuentras con chavales que realmente se transforman. Y además se transforman en 2 o 3 meses. Y te vienen los padres y te dicen, pero ¿cómo he podido hacer este hijo o esta hija realmente, ¿no? Y yo siempre ahí les digo, a ver, si tus hijos tienen dificultades, si tus hijos están muy perdidos, si tus hijos tienen una agresividad sin límites en este momento, y a veces lo tienen, lo que necesitan son padres seguros, no padres culpables. Cuanto más culpable te sientas, peor para tu hijo, más te va a manipular, más va a ahondar de alguna manera y menos le vas a ayudar. De verdad que no somos enteramente responsables de cómo sean nuestros hijos. Por supuesto que podemos influir, por supuesto que intentaremos hacerlo siempre lo mejor. Pero cuando de repente tenéis un hijo, y a veces ocurre, o sea, tú ves a padres tremendamente descuidados, y oye, que han tenido bastante suerte, y unos hijos majos. Y ves a padres muy volcados en la educación de sus hijos, y alguno de verdad que les ha salido que es como para mandarles a otro sitio. Bueno, pues que no se sientan mal, bastante tienen con coger e intentar reconducir de alguna forma a ese hijo. Es de las cosas que menos nos toleramos y que más infelicidad nos crea. Pero es por ese error. Cuando me viene un padre y me dice, ¿qué he hecho con este hijo? Le dices, has hecho todo lo que has podido y te vamos a intentar ayudar en cómo puedes hacerlo aún mejor. Pero no te sientas responsable porque algunos nacen así. Y en esto, cuando a nivel genético tengamos investigaciones mucho más exhaustivas y analíticas, veremos que hay niños, niñas muy predeterminados. Es decir, nosotros hemos visto niños con 2, 3 años en los que realmente dices, qué mal vamos a ir. Y cuando tenían 20 y tantos años, han ido efectivamente muy mal por la vida. Y os aseguro que no eran los padres los responsables, os lo puedo decir. Vemos muchos casos de niños también adoptados, que son niños enormemente queridos y que a veces, por determinadas circunstancias, tienen una problemática enorme. Y los padres se sienten a morir. ¿Cómo es posible que ahora mismo estos hijos tengan este comportamiento a veces tan difícil o tan agresivo? Y les volvemos a decir, no os sintáis responsables. Sí que os vamos a ayudar a que lo podáis solucionar. No os sintáis responsables no porque no sean vuestros hijos, que lo son. Es decir, no es más responsable un padre biológico que un padre adoptivo, tengámoslo muy claro, pero de verdad sepamos también que los niños nacen con un temperamento y eso lo tienes. Y cuando tú tienes un violador, va a seguir violando normalmente. Por eso a veces desde la psicología nos ponemos tan pesados con determinados casos, ¿no? Nosotros hace poco, sí que muchos me escucháis en el programa de fin de semana, en Onda Cero, con Isabel Gemio, y teníamos un caso de una mujer que tiene 2 hijos,
que la niña han abusado de ella y probablemente es el padre quien abusa. Y va a seguir abusando. Y como le demos la oportunidad, va a seguir abusando. Y probablemente los padres de ese padre tampoco sean responsables. Es decir, tú lo miras al final y dices, bueno, tú eres médico, Carlos, es decir, a veces hay condicionantes enormes y cuando las pruebas de imagen sean aún más exactas, veremos que hay determinadas configuraciones en el cerebro, que igual que una persona tiene un trastorno bipolar, pues en un momento determinado tiene ese problema tan importante. Ahí no tenemos que sentirnos responsables, tenemos que ver cómo podemos ayudar y bastante tenemos que intentar hacer todo lo posible. Ese seguramente es el perdón que más nos cuesta y que peor lo pasamos, pero porque partimos de una premisa errónea. Pensamos que son nuestra creación y cada hijo, cada persona es única, no existe otra igual y nace siendo diferente. Otra de las cosas que yo escucho con mucha frecuencia en consulta es nunca me perdonaré haberlo defraudado. Qué mal llevamos esa idea de defraudar al otro, de no cumplir las expectativas del otro. ¿Cómo guisamos esto? Claro, tenemos el concepto de culpabilidad, ¿no? Y de sentirnos responsables de la infelicidad de la otra persona y de pensar, pero bueno, si me lo habían advertido, si sabía que lo tenía que hacer de esta forma, ¿por qué me empeñé, no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, pero bueno, pues porque soy una persona y las personas nos equivocamos y fallamos y volvemos a tropezar 4 veces en la misma piedra y lo importante es que pienses, hombre, no lo hice queriendo, no lo hice de forma voluntaria y ¿cómo lo puedo evitar? Eso es lo fundamental. Y a quien tenga que pedir perdón, se lo pido. Y si se ha muerto esa persona, en el libro cuento un caso de un hijo precisamente que se sentía muy mal porque pensaba que no había estado a la altura de las circunstancias durante la enfermedad de la madre y que no le había dicho todo lo que le quería. Y yo siempre les digo, ¿tú crees que realmente no sabía lo que tú querías a tu madre? ¿Tú crees que no lo sabía? Pues claro que lo sabe. Es decir, no te preocupes tanto. Tú eres normalmente tu peor juez, repito, cuando somos personas honestas. Eres tu peor juez. Entonces ahí dices, ¿cómo le defraudé? Dices, bueno, pues oye, intentaré hacerlo mejor la siguiente vez. De todas formas, lo más difícil es cuando nos defraudamos a nosotros mismos. Cuando una persona está en riesgo, cuando tú piensas, aquí hay un elemento con mucho cuidado, es cuando esa persona te dice, y perdonadme literalmente, te dice, soy una mierda, no merezco vivir, ojalá algún día me muera. Esto es cuando realmente dices, esta persona sí que está en franco peligro. Y hay muchas más personas de las que creemos que están en esas circunstancias. De verdad, que defraudamos significa que somos sensibles, tenemos sensibilidad para hacerlo. Que podemos superar eso, está de nuevo dentro de nosotros. Y culpabilizándonos, machacándonos constantemente, no es como lo vamos a lograr. La segunda clave de la felicidad en tu libro, asumir nuestro presente sin culpabilidad. ¿Qué significa asumir nuestro presente? ¿Qué querías decir cuando transmitías este concepto en el libro? Fíjate, muchas veces pensamos que nuestra vida ya está condicionada, aunque seamos gente bastante joven. Asumir nuestro presente es saber que eso es lo que nosotros podemos hacer y donde podemos actuar en ese sentido. Y para aprender a querernos, yo también os preguntaría, ¿alguna vez os enseñaron cómo quereros? ¿Y tenéis claro cómo os podéis querer mejor? Sí. Sí. Bien, ¿cómo os podéis querer mejor? Cuidándonos un poco nosotros mismos. Queriéndonos a nosotros mismos. ¿Sí? Y nos cuidamos y nos protegemos de lo que nos pueda hacer. Por ahí detrás también decíais que una afirmación muy rotunda que sí. ¿Cómo nos queremos? Yo soy la persona que más me quiere. Bien, Muy bien. Pero enhorabuena, ¿eh? de siempre, ¿Ves? Naciste ya tú con bastante facilidad para ser feliz en ese sentido. Debió de ser así. Pero fíjate, cuando dices lo de querer, yo os preguntaría, ¿cuántas veces al día os decís algo positivo sobre vosotros mismos? Cada hora. A ver, en una hora,
¿os decís algo positivo? Por supuesto. Sí. Pues todos los días no, pero de vez en cuando. No, de vez en cuando no, yo digo cada hora. Ahora ya. Algunos dicen que sí, otros se callan y otros miran como diciendo. Bueno, pues yo sería un ejercicio bastante sencillito para querernos mejor. Y es que nos pongamos una alarma, ¿no? En el móvil, en el reloj, lo que queráis. Y cuando suene, lo ponemos cada hora. Me levanto porque si hay gente que creo que está, los pobres así que no ven. Bueno, pues cuando suene, lo que tenemos que decir es: oye, en esta última hora, ¿me he dicho algo agradable? ¿Me he dicho algo agradable a mí misma? ¿No? Porque seguro que en esta última hora he podido tener bastantes pensamientos, a veces poco agradables, ¿no? Cuando te haces esta pregunta, dices, sí, ¿me he dicho cosas agradables o no? Querernos cada día es saber reconocer el esfuerzo que hacemos permanentemente, premiarnos por ello y no depender que nos lo digan los demás. Porque si dependes de nuevo que te lo digan los demás, tu bienestar va a estar en sus manos y tu felicidad también. Estaría bien que te oyeran, ¿no? Estaría bien que te oyeran, porque te lo dices tú. Estaría bien que te oyeran. No es necesario. No es necesario porque, a ver, depende de la importancia que les demos a ellos en nuestra propia felicidad. No en nuestra vida, pero en nuestra propia felicidad. A ver, cuando somos felices y pensamos que es por lo que nos sucede, y no es cierto. O por los que nos rodean, y tampoco es cierto. Es decir, el entorno y las circunstancias es un 10% de nuestra felicidad. El otro 90% somos nosotros. Entonces tenemos que ser capaces de sentirnos bien aunque no nos sintamos valorados por los demás, que es una tragedia, que lo entiendo perfectamente, ¿eh? Cuando se dan esas circunstancias dices, ¿cómo es posible? Pero el problema es, si encima tenemos a nuestro alrededor personas que a lo mejor no son especialmente generosas, somos tremendamente vulnerables, ¿no? Ahí es donde aún nos tenemos que fortalecer más. O sea, el principal reconocimiento tiene que ser el nuestro, porque entonces eres capaz de vivir sin los demás. Algo sería la autoestima. Esto se comprobó muy bien en situaciones límites, es decir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, las personas que realmente sobrevivieron no eran las personas más fuertes físicamente, ¿no? En absoluto. Eran las personas emocionalmente más estables. Entonces, lo que yo le pido a cada persona es, a ver, en este momento te conoces, vamos a ayudarte a conocerte un poquito más, ¿no? Una vez que te conoces, ¿cómo podemos potenciarte? Vamos a ayudar a hacerlo. Y a partir de ahí, si las circunstancias son muy difíciles, ¿cómo podemos conseguir que tú mismo te automotives, te reilusiones constantemente, ¿no? Si tú tienes y sacas todo, tenemos esa fuerza ahí dentro, conseguimos superar esas situaciones, por difíciles que sean. Eso es algo que los psicólogos, nosotros hacemos, por ejemplo, programas para gente pues, mayor de 50 años, que están en paro, que son los que más difícil lo tienen para volverse a colocar. Y os aseguro que en menos de un año conseguimos normalmente que lo vuelvan a hacer, ¿no? Es decir, pero porque les ponemos como motos, ¿no? Es decir, les cogemos y toda esa experiencia que tienen, que es impagable realmente, la ponemos en valor. O sea, el problema no es tener muchos años, el tema es si tengo mucha experiencia, tengo mucha sabiduría, puedo hacer realmente muchas cosas. Entonces, en esos momentos es cuando más podemos ayudar y cuanto más tenemos que ser nuestros mejores amigos. Esa es la tercera clave, ser nuestros mejores amigos. A veces yo tengo la impresión de que somos nuestros mejores enemigos, ¿eh? Sí. Que jugamos una buena parte del partido con la camiseta del contrario y metiendo goles en nuestra portería. Efectivamente. ¿Qué podemos hacer para combatir el enemigo interior? Hay algunos que son enemigos de otros, ¿no? Y que son los que constantemente están diciendo que mal, y dices, ay, no te aburres, por Dios. La gente tóxica que decimos ahora. Sí, la gente tóxica, efectivamente. Pero lo peor es cuando somos nuestros peores enemigos. Y quizá, si os fijáis un poquito por dentro, en alguna etapa de nuestra vida, seguro que hemos sido nuestros peores enemigos. En la adolescencia casi siempre somos nuestros peores enemigos. Nos gustamos pocos, estamos enfadados con el mundo, con la vida, absolutamente con todo. Las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria son sus peores enemigos, nunca se ven bien, ¿no? Por eso llegan a esos extremos de delgadez y esas auténticas barbaridades. Cuando vamos en automático,
parece que somos nuestros enemigos, mucho cuidado, porque ahí tenemos mucho camino que hacer. Entonces lo que yo os diría es, cada vez que os sintáis mal, cada vez que os estéis diciendo algo negativo, parar y identificar ese pensamiento y decir, a ver, ¿qué es lo que me estoy diciendo? ¿Por qué tengo que pensar que realmente esto es verdad? ¿No lo puedo hacer de otra manera? ¿No intento yo esforzarme? ¿No intento ser mejor cada día? ¿No intento ayudar a la gente que tengo alrededor? Bueno, siempre digo que la fórmula para ser nuestros mejores amigos es perdonarnos por nuestros fallos y querernos por nuestros esfuerzos. Y digo esfuerzos que no éxitos, porque a veces los éxitos llegan mucho más tarde, o a veces incluso ni llegan, pero lo que tú tienes que valorar realmente es el esfuerzo que estás queriendo. Cuando una persona ves que es su mejor amiga, ves que va a ser feliz. Y fijaros, necesita muy poco, porque se tiene esa persona que es lo fundamental. Cuando somos nuestros peores enemigos, necesitamos tanto el reconocimiento de los demás que dejamos nuestra vida en sus manos. Esto es algo realmente muy tremendo. Y cuando tenemos ese estado de debilidad, es tan fácil que nos hagan daño, tan sencillo. Cuando te viene de repente un padre y te dice que está fatal, una madre, pues porque su hijo o su hija adolescente les dice de todo menos bonito y dice, tú déjate y tal, y tú dices, pero bueno, vamos a ver, que tu hijo, que tu hija te lo diga, está en una fase que lo que buscan es cómo hacerte daño. Si ven que lo consiguen, lo van a seguir haciendo, pero tú eres adolescente o eres adulto. Bueno, pues no me reacciones de la misma manera. Esto es un poquito la gran diferencia. Pero repito, no nos han enseñado a querernos. Y no nos han enseñado a ser nuestros mejores amigos y a veces no hemos aprendido. La buena de esto es como cuando eres feliz. Una vez que lo descubres, ya no quieres dejar de serlo. Y a partir de ahí es un poquito más fácil. Yo os pondría un reto, y es que una vez que tenéis claro lo que queréis cambiar de vosotros, poneros como una acción. Todos los días voy a hacer esto para conseguir cambiarlo. Escribirlo y firmarlo. Y cada hora cuando suene la alarma, pensáis, lo estoy haciendo, y si lo hacemos durante 21 días, lo vamos a conseguir. Es decir, más o menos es ese tiempo que tardamos en superar un hábito y en poner otro nuevo. Es verdad que cuando estamos débiles, 21 días nos parecen una eternidad, pero 21 días en una vida es como una gota de agua prácticamente. Vamos a ver si lo hacemos, porque si empezamos y nos reforzamos constantemente, de verdad que lo puedes conseguir. Las personas que, por ejemplo, han perdido un familiar recientemente, un accidente, en esos momentos se sienten a morir. Y en esos momentos no vale decirles, tranquilo, ya se te pasará, el tiempo todo lo soluciona. Eso es demasiado frío. En esos momentos, de nuevo, lo que tienen que tener es nuestra cercanía, y nuestro apoyo y nuestro afecto, y nuestra escucha y nuestra atención. Y luego seguir teniendo nuestra compañía al día siguiente y al otro, y cuando ya hace 4 meses que se ha muerto un ser querido, o 6 meses que se ha separado, y cuando ya la sociedad parece que no le permite estar triste. Ahí es cuando más tenemos que seguir apoyando, y dando y siendo generosos. A partir de ahí luego, poquito a poco, las personas irán caminando. Hay un concepto que ha salido ya un par de veces y que está muy popularizado. Yo creo que está en la calle, la gente habla de ello. El concepto de autoestima. ¿Realmente es tan importante? ¿Depende tanto nuestro bienestar, nuestra felicidad de esa autoestima, de ese concepto tan, a veces, difícil de entender, ¿no? Todos hablamos de ello, pero quizás a veces la gente no sabe muy bien qué quiere decir la autoestima. Empecemos por ahí. ¿Qué es exactamente la autoestima? Fijaros, son de esas cosas que es muy complicado, ¿no?, de poder definir. Pero autoestima sería sentirnos bien con nosotros mismos, básicamente, ¿no? En un estado de cierto equilibrio y bienestar, sentirnos bien. Y los que hemos nacido en Bilbao quizá lo tenemos un pelín más complicado, pero yo os diría, si la autoestima dejamos que dependa de los demás, de nuevo estamos muy fastidiados y lo tenemos más difícil. Es decir, a ver, tenemos tantos estereotipos, tenemos tanta influencia externa,
que parece que para tener una autoestima alta tienes que ser una persona alta, guapa, brillante, delgada, ingeniosa, creativa y todo lo que queráis. Bien, ese es el error. Ese es el gran drama que podemos tener. La autoestima es encontrarnos bien con nosotros, directamente. Y decir, pues oye, estupendo, reconociendo nuestras debilidades, nuestros fallos y nuestras áreas de mejora. Y poniéndonos a ello sabiendo que lo podemos considerar. No tener autoestima es cuando nos machacamos, cuando tenemos una permanente insatisfacción, cuando estamos buscando casi cualquier disculpa para volvernos a dar un golpe. Una persona que tiene la autoestima alta lo tiene mucho más fácil ser feliz. Una persona con la autoestima baja lo tiene muy complicado. Por eso a veces estamos tan enfocados a cómo subimos esa autoestima. Y yo diría, ahí sí que tenemos bastante responsabilidad con los hijos. Que los hijos tengan una autoestima más alta o más baja, ahí sí que podemos tener, salvo en la adolescencia, que no nos hace ni caso, pero sí que podemos tener bastante fuerza. Y cuando tú ves, y lo ves, un niño con 3 años con la autoestima baja, que lo ves perfectamente, ahí es cuando constantemente les tenemos que decir lo que valen de verdad, en lo que son, digamos, más únicos y lo que más nos gusta de ellos. Cuando tienes el típico niño con fracaso escolar, es difícil que tenga una autoestima alta. Es lógico. En ese momento dices que ¿qué podemos hacer? Pues ese niño que tiene fracaso escolar a lo mejor tiene una sensibilidad estupenda para determinadas cosas, o es muy creativo, o es muy artista, o es muy sensible, o es muy tierno. Tenemos que coger y hacer que esos valores que realmente tiene, él los reconozca, los potencie al máximo y tenga claro que con eso va a poder conseguir otros y que acepte las limitaciones. Yo os diría, tendremos una autoestima muy buena si somos capaces de asumir nuestras limitaciones como algo natural en nuestra vida, como algo que nos puede ayudar a crecer y no como algo que nos debilita directamente. De nuevo, entiendo que es difícil, pero la autoestima de verdad, si lo hacemos bien, vuelve a depender de nosotros. La gran ventaja es que cuando la tenemos baja no tenemos que depender de lo que nos hagan los demás. Bueno, sabéis que este es vuestro espacio, es vuestro encuentro y ahora vuestro tiempo. María Jesús está a vuestra disposición. Cualquier comentario, cualquier pregunta, todo lo que os apetezca compartir con ella, este es el momento. Sé que cuesta romper un poquito el hielo. Además que no tenemos a Luis, ¿verdad? Jesús, por ahí. Jesús. Sí, perdonadme, pero venga, no tendría que hacerlo porque de alguna forma estoy un poco detrás, pero me he quedado esta mañana con las ganas de preguntarte una cosa, María Jesús. 2 cosas muy rápidas. Tengo la sensación de que se utiliza el concepto de felicidad de una forma muy frívola. A mí me crea mucha ansiedad cuando la gente me dice, ¿tú eres feliz? Porque tengo la sensación de que algo falla para no serlo. ¿Podrías, por favor, sustituir el término felicidad por un término que podamos encontrar como más realista, más cercano a nosotros? Sí, yo te diría que es sobre todo el bienestar emocional, el equilibrio emocional, el encontrarnos bien con nosotros mismos. Y vienes sin ansiedad, ¿no? Vienes, digamos, con tranquilidad, siendo capaz de disfrutar lo que tienes en ese momento, de disfrutar esas pequeñas cosas de la vida que son las más importantes y de no desangrarnos, ¿no?, en los momentos de mayor complicación. Claro, es verdad que hay un concepto como muy banal, porque aparentemente es como si la felicidad se pudiera comprar, ¿no? Entonces la gente, y lo ves en los anuncios, que evidentemente manipulan mucho, cuanto más cosas compras, más feliz parece que vas a ser, y realmente, sobre todo los niños se lo creen, ¿no? Este es uno de los grandes dramas que tienen. Tienes un niño que llora enormemente porque no tengo tal, que lo tiene mi amigo, y dices, bueno, es que cuando creemos que esa felicidad es externa, es el gran drama. Por eso cuando una persona te dice, ¿eres feliz?, dices, ¿y qué será para esa persona ser feliz? ¿O qué pensará que puede ser para mí? Realmente es ese bienestar, ese equilibrio y ese estar en paz con uno mismo. Cuando estás en paz, disfrutas. Y disfrutas de casi todo. Siempre consistimos, la felicidad desde luego no se compra, pero la felicidad se trabaja cada día. Esos momentos en los que te encontrabas mal,
los vivía con demasiada intensidad. Y en ese instante, además, yo siempre he sido una persona como muy peleona, ¿no? Y decía, pero bueno, esto, tal, no sé qué. Bueno, poco a poco, lo que sí que haces es que te vas aplicando la psicología realmente a ti misma. Y ahora cuando me descubro en alguno de esos días, en el momento que lo descubro, y a lo mejor me puede costar un poquito, y fíjate, a veces lo descubro porque veo que los demás me miran así un poco como extrañados y digo, ¿qué está pasando? Y digo, pues que estoy teniendo un día algo regular. En el momento en que lo descubro, lo que sí que te digo es que intento aplicarme todo. Es decir, parada de pensamiento. A ver, ¿qué estoy pensando que me está poniendo realmente tan mal? Venga, voy a pensar en otras cosas alternativas. Voy a levantarme, voy a intentar hacer un poquito de ejercicio, voy a intentar mojarme las muñecas con agua fría. Todos los trucos del mundo, pero sobre todo escoger algo tan aparentemente sencillo como irte al baño y sonreír. Y entonces yo digo, bueno, esto que parece tan absurdo y que cuando la gente lo dice, pero qué disparate, qué tontería, ¿no? Pues te das cuenta que efectivamente como el cerebro es tonto y tú sonríes, empiezas a sentirte un poquito mejor. Y en ese momento lo que hago es que me lo pongo como un reto. Voy a estar bien. Voy a estar bien. Aunque resulta que acabamos de tener a lo mejor un disgusto, por lo que sea. Voy a estar bien. Es decir, nadie me impide estar bien. A ver, cuando yo me siento mal, suele ser normalmente por temas de trabajo, ¿no? Es decir, pues alguna dificultad, algún caso que no va a lo mejor como quieres, o de repente te llama un psicólogo y te dice, oye, que tenía este paciente, ha tenido un intento de suicidio, alguna cosa de estas que nos pone como en estado de alerta, ¿no? Pero te aseguro que automáticamente intento estar bien, ¿no? Y eso hay algo que lo mides muy bien si lo consigues o no. Si duermes bien, lo estás consiguiendo. Si duermes mal, no lo estás consiguiendo, ¿no? Es un tema realmente clarísimo en ese aspecto. Y miraros al espejo. Y yo de vez en cuando tengo un poco la duda, me miro. Si me veo buena cara, que no quiere decir cansancio, ¿no? Si me veo que los ojos brillan, sí que estoy bien. Si me veo con los ojos apagados, digo, esto lo tenemos complicado. En los momentos de mayor dificultad es cuando más me abrazo. Y te puedes abrazar físicamente y te puedes abrazar emocionalmente. Y yo ahí me abrazo muchísimo. Recuerdo una vez una persona en una fase depresiva muy grande y nosotros dejamos el móvil a las personas que vemos que están en momentos complicados. Y eran las 3:30 de la mañana y suena el móvil y es una persona que me dice aquello de María Jesús, te llamo porque quiero despedirme de ti. A ver, los psicólogos normalmente sabemos cuando alguien aún puedes hacer algo y cuando no puedes hacer casi nada, ¿eh? Si te llama, normalmente puedes hacer algo. Y yo me acuerdo que esta persona se había muerto su marido, hacía 3 días, se sentía absolutamente responsable de la muerte de su marido, había dado un infarto, habían tenido una discusión salvaje y bueno, pues, cuando ella preguntó e indagó, el especialista le dijo, habrá tenido alguna discusión fuerte o tal, ¿no? Con lo cual, pues su sensación es, me lo he cargado. O sea, directamente me llamó y me dijo el nombre, tal se ha muerto, me lo he cargado, María Jesús. Bueno, eso a veces es complicado. Y esta persona a las 3:30 de la mañana le decía, ¿me vas a hacer un favor? Si yo estuviera a tu lado, te abrazaría. ¿Me dejas que tú te abraces por mí? Pero abrázate de verdad. Abrázate, siente ese abrazo. Y ahora siente que es, bueno, no importa el nombre porque es muy normal, que es Diego quien te abraza. ¿Tú no crees que te abrazaría de verdad? ¿Y tú no crees que además te mimaría como él lo hace? ¿Y tú no crees que te diría, pero qué tontita eres que estás pensando esto? ¿Y tú no crees que además te comentaría, pero hombre, que tienes aquí a las 2 niñas, ¿qué tal? Siente el abrazo y ya verás cómo empezamos a verlo de otra manera. Yo me acuerdo que esta persona varias veces me ha dicho, nunca he sentido un abrazo así, y aquel abrazo realmente fue el que me salvó.
Bueno, yo creo que en estos momentos es cuando más nos tenemos que abrazar a nosotros mismos. Yo creo que si le preguntases a la gente que tengo alrededor, te van a decir que mejoró bastante. que he pasado de ser muy especial a ser una persona bastante fácil de convivir. De todas formas, cada uno nos tenemos que conocer. Cuando yo creo que tengo un día muy complicadito, lo que sí que hago es intento que no me soporten, ¿eh? Es decir, por lo menos cuando estoy con los otros, cuando estoy con los otros estoy bien sí o sí. Y si luego tengo que coger y tal, pues digo 10, 20 tacos, un par de docenas de ellos en voz alta y tal, no sé qué, ya me desfogo y se termina. Dices, a ver, estoy enfadada. ¿Por qué estoy enfadada? Sí, bueno, ¿por qué estoy enfadada? A ver, ¿puedo decidir no estar enfadada en este momento? ¿Lo puedo decidir? Y lo puedes decidir. O sea, te aseguro que no es un tema de falsedad. Es un tema de, oye, esto que tengo aquí dentro es mío. Y si es mío, mando yo. No tengo por qué coger y dejar que salto, digo una barbaridad y luego tal, no sé qué. No, porque al final te ocurrirá eso, que dirás, ¿ves? Contra los que peor me porto son los que tengo más al lado y los que más me quiero directamente. De verdad que lo puedes conseguir. Lo que pasa es que yo creo que tienes alguna dudita sobre ello, pero se puede, ¿eh? Otra cosa es que tú te permitas en un momento determinado y que digas a tomar por saco, hay que ver tal, no sé qué, vale. Que te lo permitas tú contigo, no con los demás. O sea, yo creo que ese es un poco el límite que tenemos que hacer. Es como cuando alguien te dice, no, María Jesús, pero yo creo que hay que ser sinceros. Hay que decirles a la gente lo que piensas. Dices, pero si después de decírselo lo que consigues es que la otra persona esté hundida en la miseria, no lo has hecho bien, ¿no? Es decir, intenta efectivamente, intenta hacerlo de otra manera. Es decir, intenta hacerlo para que la persona pueda estar mejor, que es distinto. Yo entiendo lo que dices, ¿eh? Pero se puede conseguir. Eres quien decides cuándo tienes razón, ¿verdad? Y tú no te equivocas nunca. Nunca. Eso es maravilloso. Pues eres de otro planeta, clarísimamente. Bueno, mira, la primera clave de la felicidad, la de perdonarte, tú la necesitas, que es suficiente. Yo te diría, además de quererte a ti, quiere también un poco a nosotros, que condicionamos demasiado, ¿no? Pero bueno, muy buena intervención. Yo te decía que la envidia va muy unida a la mentira. En otras culturas, cuando una persona miente, eso está absolutamente, es un desprestigio enorme. Aquí cuando alguien miente a veces parece que es más listo, que es distinto. Entonces el tema de la envidia no lo trabajamos desde pequeños, de verdad, lo trabajamos muy poco a nivel educativo. Cuando tú empiezas con los niños a trabajar desde el primer momento, poco a poco te vas dando cuenta, pero la gente aquí piensa que, oye, si eres muy buena persona, te van a dar muchos palos, ¿no? Entonces sin darnos cuenta, les estamos cogiendo y metiendo en la cabeza un poquito esas cosas de, bueno, a saber, saca muy buenas notas, bueno, pues porque le estarán ayudando. Con una serie de comentarios, incluso desde la tierna infancia, favorecemos mucho esa envidia, porque la justificamos. Es decir, porque al final el envidioso lo que piensa es que que ahora resulta que le han ascendido, pues ya sabemos por qué es, ¿no? Se trabajaba el jefe, la jefa, tal, no sé cuántos, tal. Ese es el problema fundamental. Es un tema puramente cultural, pero por eso es tan peligroso. Lo que busca inmediatamente el cerebro es como si le diésemos la orden de buscar cosas que me hacen sentirme mal y te las trae inmediatamente. Por eso yo os decía, cada hora os tenéis que decir algo favorable para que no lleguemos a ese estado un poquito de debilidad y para que lo tengamos constantemente presente, para que no nos cueste tanto. Porque si no, cuando estás mal es como que vas en picado, o sea, te vienen 17 cosas seguidas de situaciones complicadas en tu vida. Por eso es algo que de nuevo tenemos que estar trabajando, ¿no? Porque si no dependemos de cómo estemos emocionalmente. Y a veces cómo estemos emocionalmente depende hasta del día. Es decir, no es lo mismo un día que hace sol que un día que efectivamente hace lluvia. Es una realidad. Eso es algo que tenemos que coger y trabajar. Y es verdad que a veces decimos, oye, yo soy una persona muy depresiva y recuerdo que mi madre lo era, o mi padre, o tal, no sé qué. A ver, a veces podemos nacer incluso muy condicionados para que seamos pasto, entre comillas, de la depresión. Con bastantes boletos, por así decir,
Pero de nuevo es verdad que es mucho lo que puedes hacer. Y lo que también está claro es que no nos tenemos que cerrar. Hay muchas personas que te dicen, bueno, pero yo no voy a tomar medicación. Pues depende.